Querido Padre, venimos delante de ti, Señor, esta tarde para pedirte que estés con nosotros, que nos ayudes a contemplar las maravillas de tu ley. Esta tarde todos juntos mientras tratamos de entender y contemplar y ver y maravillarnos ante las distintas perfecciones de tu ser. Señor, queremos tener un concepto elevado y alto de tu persona, porque sabemos que cuanto más alto sea el concepto que tengamos de ti, mejor va a ser nuestra vida cristiana. Inclina, Señor, nuestro corazón a aprender esta tarde. Haznos no solo oidores de la palabra, sino también hacedores, y que podamos salir de aquí desafiados a vidas diferentes, porque tu santidad y tu ser lo demanda. Lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. A.W. Tozer, o A.W. Tozer, uno de los predicadores y escritores más importantes del siglo XX, una vez dijo lo siguiente, escuchen esta cita: lo que nos viene a la mente cuando pensamos en Dios es lo más importante de nosotros. Lo que nos viene a la mente cuando pensamos en Dios es lo más importante de nosotros. O sea, el conocimiento de Dios es, sin lugar a duda, esencial para nuestra vida. Y la razón de ello, continúa explicando Tozer, es que los puntos de vista incorrectos acerca de Dios son idolatría. Y en última instancia, esos puntos de vista incorrectos acerca del ser divino condenan a la persona. Él dice, el bajo concepto de Dios destruye el evangelio que muchos sostienen. Tozer insiste y dice lo siguiente: nociones pervertidas sobre Dios pronto pudren la religión en la que aparecen. En otras palabras, el primer paso en falso que cualquiera de nosotros pueda dar es abandonar un alto concepto de quién es Dios. Tú empiezas a dar un paso en falso de quién es Dios y tienes nociones pervertidas, bueno, eventualmente tu religiosidad se pudrirá. Inevitablemente esto resulta en el colapso teológico para muchos, para otros en la ruina espiritual, de modo que no es una cuestión de ver si vamos a entrar en la teología o no. Todos somos teólogos de alguna u otra clase. Todos somos teólogos de una u otra manera. La cuestión es ver si nuestra teología es sana o no, porque toda nuestra vida depende de eso. De si nuestra teología es sana. Comúnmente nosotros, para crecer en el conocimiento de Dios, acudimos a teologías sistemáticas. Acudimos a recursos que ya han organizado de manera clara y concisa lo que Dios mismo ha revelado acerca de su ser en la Biblia. Otras veces lo que hacemos es recurrir a libros específicos del Nuevo Testamento, como por ejemplo el libro de Romanos, a quien Frederick Godet, el notorio comentarista bíblico suizo, llamó la catedral de la fe cristiana. Y vamos a esos libros para ver cómo Dios se revela y aprender acerca del ser divino. Pero hoy me gustaría, en vez de ir y concentrarnos en el Nuevo Testamento, ir al Antiguo Testamento y más específicamente al libro de los Salmos. Porque este libro, el libro de los Salmos, fue escrito para que nosotros elaboremos un alto concepto de quién es Dios. Muchas veces nosotros pensamos que los Salmos son una mera colección de cánticos antiguos. Son una especie de himnario para Israel. Pero la verdad es que el libro de los Salmos es mucho más que eso. De hecho, el propósito general del libro de los Salmos es instructivo más que litúrgico. Y esto queda claro, acompáñenme en sus Biblias, en los Salmos 1 y 2. Porque estos dos salmos, el Salmo 1 y 2, sirven como una especie de introducción, de pórtico principal al resto del Salterio. Y nos dicen y establecen para qué fue escrito todo el libro de los Salmos. El Salmo 1, ustedes lo recuerdan, comienza ¿con qué palabra? Bienaventurado. Empieza con la palabra bienaventurado, que es muy común, por ejemplo, en la literatura sapiencial, en la literatura de la sabiduría. Por ejemplo, este término, bienaventurado, aparece 7 veces en el libro de Proverbios. Un libro claramente sapiencial, que instruye, que es didáctico. Y eso es lo que caracteriza a este tipo de literatura, que es didáctico por naturaleza, que es instructivo.
El propósito de este tipo de literatura es enseñar. Como se acuerdan, en Proverbios 1:8 dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies ¿la qué? La dirección de tu madre. No la desprecies. Hijo, ama la instrucción de tu padre, síguela. Y este propósito instructivo de los Salmos queda confirmado justamente por la repetición de una palabra que vemos en el Salmo 1, versículo 2. Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley, dice, de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Noten que hay una clara conexión entre el bienaventurado y la ley. Hay una clara conexión entre aquel que encuentra ese estado de dicha, de felicidad, y la ley de Jehová. 2 veces se hace hincapié en este pasaje el hecho de que el bienaventurado es aquel que se deleita en la ley de Jehová y medita en ella de día y de noche. Ahora, lamentablemente, la traducción ley no es la más adecuada en nuestro idioma. Porque nosotros cuando hablamos de ley pensamos en ¿qué? En estatutos, mandatos, regulaciones. Pero el significado más básico de la palabra que en la Reina Valera aparece traducido como ley, en realidad ¿cuál es? Instrucción, enseñanza. Ese es el significado más básico de esta palabra. De hecho, en Proverbios 1:8, cuando dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre, la palabra dirección es Torá, es la misma palabra que aparece aquí en el Salmo 1 y 2. Habla de dirección, habla de instrucción, habla de enseñanza, tiene un sentido mucho más amplio, como queda establecido en el mismo contexto del Salmo 1. Noten que hay un contraste, dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino hay un contraste: en la ley de Jehová está su delicia. Y el contraste está en la ley contra los consejos de los malos, no las leyes de los malos, no las regulaciones de los malos, no los mandatos de los malos, los consejos de los malos, la dirección de los malos. Eso es lo que se está enseñando en el Salmo 1. O sea, no es la mejor traducción la palabra ley. Una mejor traducción sería instrucción, la enseñanza. El bienaventurado es aquel que se deleita en la enseñanza de Jehová de día y de noche. Esto quiere decir que el libro de los Salmos es una guía llena de principios divinos. Es una guía llena de instrucciones divinas que nos enseñan a nosotros a andar en el camino de la bienaventuranza. ¿Cómo llegar a alcanzar ese estado de dicha del Salmo 1? Bueno, el libro de los Salmos nos lo enseña. Y entre todos los principios, entre todas las enseñanzas que hay una que es fundamental en el libro de los Salmos. Y por eso viene el Salmo 2 después. No porque el Salmo 1 se escribió primero, no porque el Salmo 2 se escribió después. Están ahí porque sirven de introducción al Salterio. Y el Salmo 2 define algo fundamental que tú y yo debemos entender de Dios. Y hay un principio, hay un tema que en el Salmo 2 se introduce, que domina, por así decirlo, todo lo que viene a continuación en el resto del Salterio. Ahora, esto no quiere decir que no hayan otros temas relevantes en el libro de los Salmos, por supuesto que los hay. Pero todo el contenido de los Salmos, de tapa a tapa, está dominado y está subordinado al hecho de que Dios reina. De que Dios reina. Ese es el tema fundamental del libro de los Salmos. Dios reina. Este es el mensaje más básico y es la verdad que sostiene el resto de la teología. El hecho de que Dios reina. Como bien señala un comentarista, él dice: nada sobre Dios, nada sobre el mundo, nada sobre la humanidad o la vida de fe podrá aprenderse y podrá comprenderse adecuadamente al margen de esta afirmación básica. Increíble. Nada acerca de Dios se puede entender adecuadamente si no entendemos esta doctrina principal, cardinal. Todo gira en torno a la doctrina del reino de Dios en el libro de los Salmos. Ese es el tema predominante, más básico y fundamental. Y en el Salmo 2 vemos acerca de eso, y no tenemos mucho tiempo para meternos en el Salmo 2.
Pero en el Salmo 2, específicamente en el versículo 4, queda estipulado el hecho de que Dios reina. Noten, en sus Biblias dice que el que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. El Salmo 2 establece este principio fundamental cuando dice que Dios mora muy por encima de nosotros. Literalmente el texto dice que el Señor se sienta en los cielos. Se sienta en los cielos. ¿En alusión a qué? Al trono que Él tiene por encima de todas las cosas como Rey del universo. Él se sienta por encima de todo. Dios es Rey absoluto y hace lo que se le antoja y lo que le place, y no hay otra verdad más elemental y fundamental para nosotros que esta. Todo esto, y podríamos hablar muchísimo más del poder introductorio que tiene el Salmo 1 y Salmo 2, pero todo esto por lo menos indica que el libro de los Salmos enseña teología. El libro de los Salmos enseña teología sobre el Rey entronizado en las alturas de los cielos. Él reina, y el libro de los Salmos nos instruye acerca de quién es este Dios. Por tanto, no hay mejor lugar para elaborar un alto concepto de quién es Dios que el libro de los Salmos. No hay un mejor lugar. Tenemos que dejar de ver los salmos, hermanos, como si fueran meramente cánticos antiguos. Tenemos que dejar de verlos como si fuesen esa lectura devocional de la mañana. Son mucho más que eso. Son una fuente muy profunda que nos enseñan sobre la naturaleza de quién es Dios. Y el libro de los Salmos hace contundentes afirmaciones de la persona de Dios, de la existencia de Dios, de las perfecciones de Dios. Y reiteradamente declara características esenciales de su naturaleza. Por lo general, en el estudio de la teología, a estas características se las conoce como ¿qué? Atributos. Atributos. Pero es mejor utilizar el término perfecciones. Yo lo prefiero así, hay otros comentaristas y teólogos que también lo prefieren. Hablar de perfecciones en vez de atributos. ¿Por qué? Porque las características de Dios son esencialmente todas perfectas. El término atributos no especifica inherentemente que las características de Dios son perfectas y puede sugerir que estas características se originan en el concepto que nosotros tenemos de Dios y no en Dios mismo. Entonces, para evitar eso, es mejor hablar de las perfecciones de Dios en vez de los atributos de Dios. Así que vamos a tener que cambiar el título. No es los atributos de Dios en los Salmos, es mejor las perfecciones de Dios en los Salmos. Y son todas estas perfecciones tomadas en su conjunto las que proporcionan a nosotros un claro concepto de quién es Dios. Y todas estas perfecciones establecen para nosotros la base para vivir una vida agradable a los ojos de Dios, para que tengamos una teología sana. Es el fundamento, el libro de los Salmos. Por eso es que quiero tomarme el tiempo hoy de ver algunas de estas características, algunas de estas perfecciones que se enumeran y se describen a lo largo del libro de los Salmos. Por supuesto, no vamos a poder alcanzar a ver a todas por una cuestión de tiempo, pero quiero ver por lo menos 6. Por lo menos 6. El libro de los Salmos enumera varias perfecciones. Y la primera que quiero que veamos es la independencia de Dios. La independencia de Dios es una de las perfecciones características de su ser. Esta perfección también se conoce como la existencia propia de Dios. Algunos lo llaman la aceidad de Dios. Y en esencia lo que afirma este atributo, esta perfección, afirma que Dios no nos necesita a nosotros, Dios no necesita a nada del resto de la creación. Dios es perfectamente autosuficiente. Dios no depende de nada aparte de sí mismo para existir. A Él no le es necesario nada. De hecho, la palabra necesario es por completo ajena a la idea de Dios. A Dios nada le hace falta. Él es absolutamente independiente de todo en su existencia, en sus virtudes,
en sus decretos, en sus propósitos, en sus obras y hace a todo lo demás dependiente de Él. Eso es lo que enseña la independencia de Dios. Y esto queda claro, acompáñenme al Salmo capítulo 100. Salmo 100. Salmo 100 comienza así, dice: reconoced alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Escuchen versículo 3, reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Noten que él dice en el pasaje que los habitantes de la tierra, todos los habitantes de la tierra deben alabar a Dios. ¿Por qué? Porque Él es la fuente y Él es el sostén de nuestra vida. Él sustenta nuestra vida. Nadie jamás ha contribuido algo para Dios que no haya recibido de Dios. Nadie, jamás. Todo lo que tenemos de Dios lo hemos recibido. ¿Se acuerdan del Salmo 50? Salmo 50, versículo 12. Está Dios hablando y dice: si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Mío es el mundo y su plenitud. Y antes en el versículo 10 y 11 enlista y habla acerca de las bestias, los animales de los collados, las aves de los montes, todo lo que se mueve en los campos le pertenece a Dios. O sea, toda nuestra existencia se la debemos a Dios y solamente a Dios, que no depende de nada ni nadie más que de sí mismo. Apocalipsis 4:11 dice: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y por tu voluntad fueron creadas. Volviendo al Salmo 100, noten entonces: reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Y noten que ahí el salmista utiliza el nombre propio de Jehová, el nombre personal de Dios. Lo llama Jehová, dice: reconoced que Jehová es Dios. No dice reconoced que hay un solo Dios, no dice reconoced que Dios es autosuficiente, dice reconoced que Jehová es Dios. ¿Y por qué pone Jehová acá? Porque el nombre indica que la naturaleza de Dios siempre ha sido y por siempre será exactamente la misma. Por eso pone el nombre Jehová. Yo soy el que soy. Yo existo. Éxodo 3:14. Dios no depende de ninguna parte de la creación para su existencia. Moisés incluso dice que Dios existió antes de que hubiera alguna creación. ¿Se acuerdan? El Salmo 90, versículo 2 dice: antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Tú eres Dios. Antes de que nazcan los montes, antes de que formase la tierra, lo que para nosotros es inamovible, dice: oh Dios, tú eres. En otras palabras, sin la creación, Dios seguiría siendo infinitamente Dios. Dios no necesita la creación para existir. Sin la creación, Dios seguiría siendo infinitamente y perfectamente Dios. Todo podría desaparecer en un instante, pero Dios necesariamente existe para siempre porque su naturaleza divina es cualitativamente diferente a la nuestra. Él es superior a nosotros. No necesita que lo sostengan de ninguna manera. Esa es la independencia de Dios. Esa es la aseidad de Dios. La existencia propia de Dios. Y creo que el problema de hoy en muchas iglesias es que tenemos una idea muy mediocre de quién es Dios.
Y el problema es que tenemos un muy alto concepto de nosotros mismos y un muy bajo concepto de quién es Él. Y entonces hacemos una caricatura de Dios pensando que Él nos está ahí rogando como si nos necesitase para algo. Y exhortamos a la iglesia: Dios te necesita, cuando en realidad Él no necesita que nadie lo sostenga. Él es cualitativamente diferente y muy superior a nosotros. Y si tú quieres tener un alto concepto de Dios, tienes que comenzar aquí, reconociendo que Jehová es Dios y Él nos hizo a nosotros y no nosotros a nosotros mismos. Otra perfección de Dios que aparece en el libro de los Salmos es su inmutabilidad. Vimos la independencia, vayamos a la inmutabilidad de Dios. Porque la inmutabilidad de Dios está estrechamente relacionada, está conectada con su independencia. La inmutabilidad de Dios es esa perfección por la cual Dios está desprovista de todo cambio. Dios no cambia, no solo en su naturaleza, sino también en sus perfecciones. Dios no cambia tampoco en sus propósitos, Dios no cambia tampoco en sus promesas. Acompáñenme, por ejemplo, ahí nomás, al Salmo 102. Salmo 102, versículo 25 del Salmo 102 dice: desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú ¿qué? Permanecerás. Y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. O sea, Dios existió antes de que hubiera una creación, esa es la independencia de Dios, y Él existirá de la misma manera después de que los cielos y la tierra hayan sido destruidos. Esa es la inmutabilidad. Vean cómo ambas se conectan, la independencia con la inmutabilidad. Dice el texto: ellos perecerán, mas tú permanecerás. Literalmente el texto dice que Dios se mantendrá de pie. Dios se mantendrá de pie en alusión ¿a qué? A su perfecta inalterabilidad. Dios es inalterable. Dios es inmutable. Hay un claro contraste entre la creación por un lado y Dios por el otro. Uno perece y el otro permanece. Es el mismo, sus años no acaban. Dios no está sujeto al proceso de cambio como el cielo está la creación. ¿Se acuerdan? 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 13, dice: pero nosotros esperamos, según las promesas, cielos nuevos y tierra nueva en las cuales mora la justicia. Eso es lo que esperamos. La tierra y los cielos están sujetos a cambio. Pero en el Creador no es posible cambio alguno. No es posible cambio alguno. Y en la creación, por el otro lado, en las criaturas, por el otro lado, es imposible escaparnos del cambio. Nosotros estamos cambiando todo el tiempo. Si no, pregúnteselo a su esposa. Estamos cambiando todo el tiempo. Dios no está sujeto a ese proceso. Él es libre de toda adición y Él es libre de toda disminución respecto a su naturaleza y respecto a sus perfecciones. Dicho de otro modo, mejorar o empeorar es simplemente imposible para Dios. Mejorar o empeorar es simplemente imposible para Dios. Y esto aplica no solo a su ser, sino también, como dije antes, a sus propósitos y a sus promesas. El Salmo 33, versículo 11 dice: el consejo de Jehová permanecerá para siempre. Los pensamientos de su corazón, dice que permanecerán por todas las generaciones. Ambos términos aquí, el consejo de Jehová, los pensamientos del corazón de Dios, hacen referencia a la voluntad de Dios. Y dice, la voluntad de Dios
permanecerá para siempre. Literalmente es la misma palabra que se usa en el Salmo 102 cuando dice, ellos perecerán, mas tú permanecerás. O sea, Dios en su ser no solo se mantiene de pie firme para siempre, sino que también en su voluntad, en sus propósitos, en sus deseos, Él permanece inalterable. Y la idea es esta, hermanos. La idea es que una vez que Dios determina hacer algo, su propósito es inevitable. Y una vez que Dios determina y desea hacer algo, Él no puede ser infiel a ninguna promesa. Dios es el que prometió, Malaquías 3:6 dice que Jehová no cambia. No cambia. De eso trata la inmutabilidad de Dios, que tiene un valor incalculable para nuestra vida cristiana. Pero como nosotros lo vemos como un concepto un poco abstracto, una idea un poquito lejana a nuestra mente, difícil, no es tan tangible, no nos damos cuenta inmediatamente de la importancia que tiene esta perfección para nuestras vidas. Supongamos que Dios pudiera cambiar en su naturaleza. Supongamos por un instante que Dios pudiera cambiar en sus perfecciones, en sus propósitos y en sus promesas. Y debido a que cualquier cambio siempre es para mejorar o para empeorar, Dios estaría continuamente llegando a ser algo que no es. Por ejemplo, si la naturaleza de Dios cambiara para bien, Él no sería lo mejor que pudo haber sido cuando nosotros confiamos en Él. Y tampoco podríamos estar completamente seguros de que Dios es lo mejor ahora, hoy, ya que en el futuro, ¿qué? Podría volver a cambiar, a mejorar. Y si ese es el caso, entonces la existencia de Dios sería totalmente dependiente. Ya dejaría de ser un ser independiente, como vimos anteriormente, porque Dios estaría dependiendo de un cambio para mejor. ¿Y cómo sabemos que Dios también no podría cambiar para el mal en su naturaleza? ¿Qué clase de Dios podría volverse? ¿Se imaginan? Si Dios podría cambiar. Y que de repente se convirtiera en un Dios enteramente malo. Sus perfecciones entonces dejarían de ser características inherentemente buenas de su ser y estaríamos en las manos de un Dios totalmente diferente al que conocemos, al que creímos. La Biblia ya no serviría para nada. Sería Dios un Dios inaprensible que no podríamos comprender porque si lo comprendemos hoy, mañana cambiaría. Tanto sus promesas como sus propósitos podrían cambiar en cualquier momento y no podríamos estar completos en ningún momento de estar seguros de sus palabras. Y es un poquito de reflexión como esta que muestra lo absolutamente importante que es entender la inmutabilidad de Dios. Porque la inmutabilidad de Dios a nosotros nos asegura que Dios es en efecto quien Él dijo ser que era. Nos asegura a nosotros que la revelación que tenemos en nuestras manos viene de Dios y que Dios no cambia, este es quien es Dios y que nuestro conocimiento de Dios es posible después de todo. Podemos conocer a Dios verdaderamente, claro que sí. O sea, cuando nosotros entendemos la inmutabilidad de Dios correctamente, nos damos cuenta que esa perfección es la base de nuestra teología. Es el fundamento donde descansa toda nuestra fe. En que creemos en alguien que se dio a conocer y podemos conocerle en base a la revelación que Él nos dio acerca de sí mismo. Y podemos estar seguros de eso, certeramente seguros. Esa es la inmutabilidad de Dios. Dios no cambia. Pero el libro de los Salmos también habla acerca de la eternidad de Dios y esa es una tercera perfección que quiero ver con ustedes. La eternidad de Dios. Esta perfección significa que Dios existe sin cualquier limitación de tiempo. De modo que Dios no tiene ¿qué? Principio y Dios no tiene fin. O sea, es imposible medir a Dios temporalmente. No se puede. La palabra comenzó no se puede aplicar a Dios. No se puede aplicar a Dios. Él no tiene ni principio y no tiene fin. Su existencia no está determinada, no está definida por una sucesión de momentos como la nuestra, por ejemplo. Nosotros medimos nuestra vida en ¿qué? Pasado, presente y futuro. ¿No es así? 3 etapas. Simple.
pasado, presente y futuro. Pero no hay tales divisiones en Dios. No hay tales divisiones en la experiencia que Dios tiene de sí mismo y de toda realidad ajena a su ser. Y como tal, entonces esto quiere decir que Dios siempre ve todo con la misma lucidez, como si estuviese en una especie de presente indivisible.